Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes. La intención de la misa de una es por acción de gracias de Reina y Manuel Villanueva. No sé si se encuentran por aquí. Bien, sí están. Es por las intenciones de acción de gracias de ustedes. Aniversario de bodas, cumpleaños, algo especial. Bueno, como quiera es la acción de gracias por ustedes. Gracias. También les quería recordar a las personas que vienen por primera vez y no pertenecen a esta comunidad parroquial, para la recepción de la Eucaristía, el diácono y su servidor pasamos directamente al área y las personas por favor deben tener su mano derecha abajo, mano izquierda arriba, bueno, a menos que sean zurdos y que utilizan la otra manera, pero el normal de esta forma. Fíjense bien la posición de las manos. Aquí conozco a varias personas que las tienen así. Por favor, no lo hagan porque al poner yo la sagrada forma, la hostia consagrada, Jesús, Eucaristía, se les puede resbalar. Ya me pasó la semana pasada. Entonces, por eso ahora estoy poniéndome más exigente, porque es Jesús y tenemos que respetar. No lo pongan así, por favor, porque si abren se va a caer también la sagrada forma. Entonces, es de esta manera, así, plano. De rodillas, si quieren estar de rodillas, lo pueden recibir, o si pueden, de pie, con todo el respeto de esta manera. No la suban tanto porque después voy a tener que levantar, con respeto a nuestro Señor. Las personas que no van a comulgar permanecen sentadas con sus manos en cruz y solamente recibirán la bendición del diácono o su servidor. Para que estemos enterados todos en el mismo juego. Nos ponemos de pie. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios del santo sacrificio de la misa, debemos reconocer nuestros pecados delante de Dios para ser purificados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Te rogamos nos concedas, Dios Todopoderoso, que al reafirmar en este día nuestra fe en la ascensión a los cielos de tu unigénito, nuestro Redentor, nosotros vivamos también con nuestros pensamientos puestos en las cosas celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Los que tengan celulares, por favor, pónganlos en mute o apáguenlos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre aclamaciones.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu, con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura, subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Señor resucitó. Cantemos con alegría, demos gracias al Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. La solemnidad de la ascensión del Señor
Es necesario conocer que la Pascua, que son la resurrección de Jesucristo, tenemos 3 fiestas pascuales. La primera es la resurrección de Jesús, que es el centro de nuestra fe. Ya San Pablo lo dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, seríamos los más desgraciados de la tierra, porque creeríamos en una mentira. Pero Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos, y a través de su resurrección, la historia de este mundo ha cambiado para siempre. La segunda fiesta que celebramos es la Ascensión del Señor, 40 días después de la resurrección. Y después, el siguiente domingo, tenemos la celebración de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. 3 fiestas pascuales, porque gracias al sacrificio de Jesucristo el Señor, Jesucristo asciende al cielo corporalmente como Hijo de Dios, pero hombre verdadero, a sentarse a la derecha del Padre. Antes de su encarnación, Jesús es Dios eterno con el Padre y el Espíritu Santo. Pero al venir al seno de María y hacerse hombre verdadero, no se sintió mal por haber aceptado nuestra naturaleza humana. Eso es algo que está por encima de todo lo que puedan imaginarse. El Dios eterno, creador del universo, del mundo visible e invisible, de todos los seres angélicos, de todos los animales, plantas, piedras, el universo, galaxias, todo, deseó hacerse hombre como tú y yo, de nuestra naturaleza. Resucita, y después de 40 días de estar enseñándole a sus discípulos todavía, sube al cielo por su propio poder para sentarse a la derecha del Padre. ¿Qué significado tan grande tiene todo esto? Bueno, creo que en el Antiguo Testamento Dios ya había prefigurado esta ascensión gloriosa de Jesucristo. ¿Por qué? Nos encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento ciertos personajes como Enoc en el libro del Génesis, como Elías en los libros de los profetas, y nos encontramos también algún misterioso pasaje sobre Moisés en el Nuevo Testamento, en el libro de San Judas. Sí, ese San Judas Tadeo que muchos aquí le tienen mucha devoción. Deben saber que escribió una cartita pequeña, muy importante. Así es que si son devotos, busquen en la Biblia para que la lean. En esa carta, él dice un pasaje que cuando el diablo disputaba con San Miguel Arcángel por el cuerpo de Moisés, eso quiere decir que el cuerpo de Moisés está incorrupto y que tal vez Dios se lo llevó. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Bueno, porque en la transfiguración del Señor, cuando estaba en el monte Tabor y estaba orando con sus mejores o más cercanos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, de repente dice que vino una nube, se llenó de luz, Jesucristo estaba transfigurado de gloria, y a su lado estaba Elías y Moisés hablando con él. Entonces aquí encontramos esa reminiscencia. Elías y Moisés, como Enoc, fueron levantados al cielo. Fueron levantados por el poder de Dios. Eso es grandioso. Y les voy a decir después el misterio de esto. Pero también aquí encontramos la ascensión de Jesús. Jesús resucita, pero dice, 40 días Jesús se quedó aquí con sus discípulos, explicándoles, enseñándoles. Ya había estado 3 años con ellos, pero como que tenían la cabeza media cerrada. Necesitaban una luz especial. Pero antes de llegar a esa luz especial, Jesucristo se encarga de seguir enfatizando la necesidad de la evangelización, la necesidad de conversión, la necesidad de conocer más los misterios que Dios quiere dar a su iglesia. Y nos dice en la carta de los Hechos de los Apóstoles, una carta que escribió San Lucas a un hombre llamado Teófilo, para referirle de todas estas cosas. Es importante saber esto porque Lucas era una persona culta, era griego, se convirtió a Cristo
y era médico. Y como médico le gustaba investigar. Llegó a Jerusalén, empezó a investigar todo lo que había sucedido en la vida de Jesucristo. Él no conoció personalmente a Jesús, pero conoció a los discípulos, estuvo en contacto con ellos, fue como un entrevistador. Entrevistó a María, entrevistó a algunos de los apóstoles, y es como se escribió el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Y aquí nos dice lo que sucedió. Después de estar 40 días con ellos, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y habló del reino de Dios, dándoles enseñanzas. Pero después, a los 40 días, les dice, no se alejen de Jerusalén, porque miren, Juan Bautista bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados en Espíritu Santo. ¿Qué es eso de bautizado en Espíritu Santo? Bueno, bautismo significa sumergirse en las aguas para nacer de nuevo. Pero aquí Jesús ya no habla sumergirse en agua, sino ser sumergidos en el fuego del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo. Pero todavía no conocían al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vendrá a ustedes y les llevará a toda la verdad. Jesús, como buen maestro, explicando. ¿Y con qué salen estos discípulos? Siempre salen con alguna tontería. Y aquí le preguntaron, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Y Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo ni las maneras de esto. Los discípulos de Jesús estaban muy materialistas en su pensamiento. Ellos pensaban que el Mesías vendría, destruiría el poder de Roma, destruiría a todos los imperios para exaltar el templo de Yahvé y poner a Israel por encima de las naciones, porque fuera de Israel todos eran perros, gente no necesaria. Y el pensamiento de Israel era ese. Y los judíos por eso no creían en Jesús. Pero cuando los discípulos de Jesús ven a Jesús resucitado, se emocionan. Se está Jesús preparando, viene a hablar con nosotros. Ellos esperando el momento en que van a ponerlos como reyes y señores para gobernar sobre el universo. Y Jesús les dice, no es así. Esos planes de Dios son los que importan. Ustedes tienen que esperar a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador, es el abogado, es el amigo, es el que te va a ayudar, el que te va a guiar, el que te va a fortalecer. Es lo que necesitas. Necesitan aprender eso y apréndanlo y créanlo. No se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Pues ellos no entendieron. Pero en ese momento Jesús se eleva. Y va levitando, y se va levantando, y la gente, los discípulos, todos así, otro milagro. Sorprendidos, pero se eleva hasta que desaparece en una nube. ¿Y cómo estaban todos? Y de pronto se oyen unas voces. Hombres de Galilea, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido regresará en poder. Pero vayan y esperen la bendición que Dios tiene para ustedes. Eso es lo importante. Jesús se fue, pero no nos dejó del todo, porque dejó su presencia eucarística entre nosotros. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ustedes. Yo soy el pan vivo y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús está entre nosotros de una manera misteriosa a través del sacramento de la Eucaristía, para seguir teniendo vida en nosotros. Pero el otro aspecto es muy importante. Jesucristo prometió regresar. Los ángeles lo anuncian. Él volverá. No como el niñito Dios que tenemos en Navidad. No como el Señor resucitado, como vemos el domingo de Pascua, Jesús ha resucitado. Sino vendrá como Señor, juez universal. Ya no va a ser el tiempo de la misericordia. Va a ser el tiempo del juicio de Dios sobre cada persona. Todos seremos juzgados. Todos estaremos bajo el juicio de Dios. Hombres, mujeres, sacerdotes, laicos, obispos, papas,
esclavos y libres, inteligentes e ignorantes, católicos, protestantes, musulmanes, paganos, toda la humanidad será juzgada. Y veremos nuestros pecados, porque Él viene como juez universal. Ese día es lo que dice la Escritura: escóndanos, caigan piedras sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero que viene. Así es que tengamos mucho cuidado. Sí, este es el tiempo de la misericordia. Jesús abre su corazón. El corazón de Jesús está abierto para que todos los pecadores, impíos, malvados se acerquen y reciban la gracia del perdón y la purificación y transformación de sus corazones. Pero llegará el día en que dijo: hasta aquí, y ahora sí, ahí voy, y van a saber quién es quién. Prepárate para enfrentarte a tu Dios. Mientras tanto, el Señor quiere, y por eso creó a su iglesia. Y por eso nos dice en la carta a los Efesios, sean humildes, ayúdense unos a otros, esfuércense por mantenerse fieles. Hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre que está con ustedes y está sobre todas las cosas. Cambien de vida, vivan fraternalmente unos a otros, ayúdense mutuamente, sírvanse unos a otros en el amor. Y por eso Jesús nos ha dado sus dones. Y aquí en las lecturas encontramos dos clases de dones. Por un lado, nos encontramos los dones para el ejercicio del ministerio para fortalecer al pueblo de Dios. Aquí en la carta a los Efesios dice: porque fue Él, el Señor Jesús, quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Son 5 herramientas necesarias en el pueblo de Dios. Necesitamos ser evangelizados, por eso Dios manda evangelizadores para que recibamos la buena noticia del reino. Segundo, necesitamos también profetas que nos avisen, que nos notifiquen lo que Dios va a hacer. La iglesia tiene un sentido profético. Arrepentimiento, conversión, si no el Señor vendrá y nos va a tomar. Y a veces el Señor permite situaciones y calamidades para que, ¡hey!, vuelve tus ojos al Dios vivo. Necesitamos pastores para que puedan guiar. El trabajo del diácono, el mío, es de pastor. El pastor que conoce a las ovejas, el pastor que está, ¿cómo vas? ¡Hey, ya acércate a la confesión! ¡Hey, no te he visto comulgando! ¡Hey, qué está pasando contigo! ¡Ya cásate por la iglesia! ¡Hey, ayuda en esta situación! ¡Hey, vente a trabajar al reino! Ven, de ser ministro de la lectura, ser ministro extraordinario, ayuda en el servicio, muévete en algo. Para eso es un pastor. Maestros, dar enseñanza, formación, guiar al pueblo, iluminarlo para que no viva en la ignorancia. A mí me gusta estudiar, todos los días estoy estudiando. ¿Por qué? Me preparo no para mí, sino, como dice la Escritura, no he trabajado para mí, sino para todos los que buscan la sabiduría. Ese es mi trabajo. Porque la gente, padre, tengo una pregunta. Oiga, padre, ¿por qué esto? Padre, ¿por qué el otro? ¿Tienen derecho a preguntar? A veces cuando estoy confesando, padre, es que tengo una pregunta. No, me hagas pregunta ahorita porque hay 30 gentes allá afuera. Búscame, háblame. El que busca encuentra. Porque para eso es mi trabajo de pastor. Guiar, enseñar. Y existen los otros dones carismáticos que acá en el Evangelio de San Marcos nos los declara. Jesucristo se aparece a sus apóstoles, les da las enseñanzas y se va a los cielos. Pero antes de salir, Jesús dice: vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, el que se resista a creer, será condenado. ¿Y a dónde se van los condenados? Al infierno. ¿Cómo? Y viene la pregunta que la gente, ¿cómo un Dios misericordioso de amor creó un lugar llamado infierno con llamas eternas? ¿Cómo es posible? Pues sí, es posible. Te lo voy a decir por qué. Porque el infierno
no fue creado para nosotros los seres humanos. Jamás fue el pensamiento de Dios. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles apóstatas o rebeldes o llamados demonios impuros. Ellos pecaron con premeditación, alevosía y ventaja. Se rebelaron y ahora ellos están destinados para la eternidad en el infierno. Pero también el ser humano, tú y yo, tenemos un don llamado libertad de elección. Cada elección que tú tomas te acerca a Dios o te aleja de Él. Pequeñas mentiritas, pequeñas infidelidades, pequeñas cositas o pecados graves. Cualquier cosa, sea pequeña o grande, te va alejando del centro de Dios. Y cualquier obra buena, cualquier momento de oración, cualquier buena acción hecha con amor, te acerca a Dios. Tú eres libre de decidir por Dios o contra Dios. Pero yo estoy a favor de Dios. Entonces, ¿por qué pecas? Pecamos porque queremos pecar. Pecamos porque nos interesa el pecado, porque obtengo un placer, un beneficio para mí. No me importa usar las cosas o a las personas para mi propio provecho. Y por eso te resistes a creer. Conocí a un hombre que me decía, yo no creo en Dios, yo no creo en su existencia. Pero conocí su vida. Y le dije, ya sé por qué no crees en Dios. Porque si creyeras tendrías que cambiar de la inmoralidad en que estás. Pasaron muchos años, me lo encontré celebrando yo misa, me lo encontré en misa en México. Y a la hora de dar la comunión, se acercó a comulgar. Obviamente le di la comunión, no se la puedo negar. Pero al final vine y ¿cómo tú eres? Rubén, ¿sí? ¿Eres sacerdote? Sí. Me acuerdo muy bien de ti. ¿Qué pasó? Los golpes de la vida, enfermedades, tragedias, le obligaron a ver y buscar a Dios. Y se dejó encontrar por Dios. Y cambió. ¿Que te acuerdas de aquella conversación? Sí, sí me acuerdo. Por eso vengo a visitarte. Me equivoqué. Pero gloria a Dios, qué bueno que estás ya aquí en el rebaño del Señor. Dios se permite cosas para que nosotros regresemos a Él. Y también da sus dones espirituales. Dice a los que crean, dice, yo les daré milagros que los van a acompañar. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán en lenguas nuevas. Tomarán serpientes en sus manos y si beben algún veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Señales del poder milagroso de Jesucristo entre nosotros. Hasta el día de hoy la iglesia siempre ha creído en los milagros. Tenemos grandes milagros en la historia de la iglesia. Si tienen alguna duda, lean y busquen los milagros que se han dado en Lourdes, Francia, las apariciones de la Virgen. Han sido miles de milagros. Pero hay 20 milagros que ni la ciencia, ni los médicos, ni los científicos se pueden explicar. Y ahí están los milagros, por sin dudas. No fue ninguna fuerza cósmica, ni nada de eso. Dios omnipotente actuó. El milagro de Calanda, en España, un hombre que pierde su pierna en un accidente y le cortan la pierna. Años después, el hombre rogaba por la intercesión de Nuestra Señora del Pilar y una noche él sueña que vienen unos ángeles y María le dice, tu pierna está repuesta. Sus padres en la mañana se levantan a darle algo a su hijo y ven 2 pies. Ven el muchacho profundamente dormido, su pierna restaurada, el milagro. El muchacho al levantarse grita impresionado, sale de peregrinación con sus padres hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, ante la mirada atónita del pueblo de Zaragoza. Los reyes de España, al enterarse, fueron hasta allá a ver el milagro. Y todavía no creemos. Y Dios sigue haciendo milagros. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Estas señales acompañarán a los que crean.
La pregunta que haría Jesús en este momento sería, ¿y cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en este mundo? ¿Dónde está la fe que hace milagros? El Señor es el mismo. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Nos hemos enfriado. Pero el Señor dice, yo estoy con ustedes. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, si caminan en mi voluntad, yo se los concederé. Ese es el Dios omnipotente en quien tenemos nuestra fe. No es un Dios de hace 3,000 o 2,000 o 1,000 años. Es un Dios vivo, que si lo buscas, lo encuentras. Que si oras, te responde. Pero ora de veras, ora con fervor, habla con Él y pídele. Y el Señor tomará tu oración y te responderá. Porque aunque está sentado a la derecha del Padre es para interceder por ti y por mí, pero está aquí en el sagrario para estar cerca de nosotros y darnos su gracia y su poder. Los tiempos son difíciles, pero para Dios todo es posible. Confiemos en Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza.